Soy Sonia Fernández. Soy Daniela Martínez. Soy Dafne Leal. Soy Aaron Moreira. Keila. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una herramienta fundamental para entender mejor los procesos del psique, o procesos conscientes e inconscientes de la mente humana. Para entender esto mejor, explicaremos a Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un hombre nacido en una familia judía, que desde muy corta edad mostró mucho interés en la lectura. A los 16 años ingresa a la Facultad de Medicina de Viena. Es aquí donde recibe una fuerte influencia de la tradición de la psicología. Es por ello que empieza a preguntarse sobre la mente y sus funciones, pasando de la medicina a la psicología. Pasados los años, Freud trataba a sus pacientes con el método del hipnotismo, lo cual generó habladuras sobre él, acusándolo de charlatán, por lo que tuvo que dejar ese método centrándose en el análisis del psique. Es aquí donde Freud postula dos tópicas. La primera tópica divide los procesos mentales. Los divide en consciente, preconsciente e inconsciente. Freud postula que el inconsciente es aquel en donde se almacenan los procesos mentales reprimidos o censurados. Tal es el caso como el complejo de Edipo que queda sepultado en él. Para desenterrar el inconsciente, Freud utiliza el proceso de asociación libre en sus terapias. El tratamiento consiste en que el paciente trate de decir todo lo que vaya apareciendo en su mente con la mayor libertad y la menor censura posible, tratando de ser lo más espontáneo y sincero. La segunda tópica que Freud postuló es la que divide la personalidad, la cual él divide como yo, superyo y ello. El superyo es el que trata de satisfacer las normas moralmente correctas, mientras que el ello se guía por las necesidades físicas y el placer. El yo es el mediador entre los dos, tratando de satisfacer las necesidades de ambos. Segunda fuerza, el psicoanálisis. Como ya se habló del psicoanálisis anteriormente, en esta ocasión nos enfocaremos en las principales orientaciones psicoanalíticas post-freudianas. Partiremos con la primera orientación, es decir, la psicología del yo según Heinz Hartmann, la cual nos dice que el yo no surge a partir del ello, como decía Freud, sino que el yo y el ello provienen, por así decirlo, de una matriz común llamada fase indiferenciada. Por lo tanto, según las teorías de Hartmann, los aparatos fundamentales de yo están presentes desde el momento de nacer. Por otra parte, como segunda orientación, tenemos la teoría de las relaciones de objetos. Con relaciones de objetos se refiere a esa relación entre el bebé o el adulto y el entorno humano, independientemente del nivel de desarrollo mental que tengan cada uno de estos, donde el objeto sería precisamente la persona o personas con las que el sujeto mantiene una relación. El psicoanálisis cultural, también llamado neopsicoanálisis, es una corriente americana basada en los postulados de Freud pero con una visión diferente. Los principales representantes del neopsicoanálisis son Harry Stack Sullivan. Él decía que la personalidad se forma con base en las relaciones interpersonales, mientras que Freud hablaba de que la personalidad era producto de la cultura. Karen Horney. Aunque sí apoyaba ciertos puntos de la teoría freudiana, también cuestionaba otros. Ella decía que la conducta se guía por dos principios básicos, satisfacción y seguridad. Y aunque Freud considera la satisfacción como el factor importante en el principio freudiano del placer, Horney considera la seguridad como más relevante, ya que el hombre no podía gozar si no se sentía en plena libertad. Erich Fromm criticó la teoría de los impulsos de Freud, que habla de la diferencia del instinto entre el ser humano y el animal, replicando que a diferencia de lo que decía Freud, solo los animales tienen instinto, ya que el ser humano sí es capaz de aprender, razonar y adaptarse. El psicoanálisis hermenéutico. El psicoanálisis hermenéutico retoma la teoría freudiana, ya que menciona que el psicoanálisis es una herramienta muy útil a la hora de interpretar determinada información. El principal representante es Jacques Lacan,
quien impulsó nuevamente la teoría psicoanalítica y postuló la interpretación del inconsciente como un lenguaje. Igualmente, Lacan reafirma que lo más importante en una sesión psicoanalítica no es el sueño del paciente en sí, sino cómo el paciente lo relata, recalcando que todo está en la manera en la que el paciente utiliza el lenguaje para explicar lo que ocurre en su mente. Capítulo 27. Primera fuerza. El experimentalismo. Condicionamiento operante. Es un método de enseñanza que consiste en la relación estímulo-respuesta. Refuerzo positivo. El sujeto, al recibir un refuerzo positivo, tiende a relacionar con una situación satisfactoria, así que comienza a realizar más seguidamente la acción que le dio dicho estímulo. Mientras que el refuerzo negativo, por un otro lado, al recibir una situación insatisfactoria, comienza a dejar de hacer esas acciones. La caja de Skinner. La caja de Skinner era un instrumento de laboratorio que consistía en un conjunto de botones y palancas cuales tenían cierta acción, la cual solamente uno tenía el poder de entregar el alimento al animal. Dicho sujeto se condicionaba para realizar dicha acción como bajar la palanca y recibir el alimento. La máquina de enseñar. La máquina de enseñar era un artefacto que consistía en presentar un material escrito en una tira de papel que se encontraba pegada y enrollada a la máquina. Dicha acción resultaba en que el alumno tenía que responder a una pregunta o llenar un formato. Edward Thorndike fue un pionero en el conductismo. Él creó la caja problema de Thorndike, en la cual el proyecto trataba de introducir un gato en la caja y poner un estímulo, que en este caso sería la comida, fuera de ella. El gato tenía que asociar que al empujar la palanca, la puerta abriría y él podría recibir el alimento. Esto causaba una satisfacción en el gato, haciendo que este proyecto fuera un ensayo y error para él, asociando que al empujarla, él podría recibir ese premio como tal. John Watson estudió el condicionamiento clásico con el pequeño Albert. Él hizo que el bebé estuviera expuesto a una rata, entonces el niño con su conocimiento pues él lo quería tocar. Entonces al momento en que él acercaba su mano, él hacía un ruido muy fuerte que hacía que el niño se espantara. Esto generó una fobia del niño hacia las ratas o a los objetos blancos. Entonces el niño comenzó a relacionar que si él tocaba eso, pues era malo, o sea, le iba a dar miedo o le podía causar algún daño. Entonces generó pues una gran fobia hacia los objetos blancos. La psicología humanista tiene como enfoque central al ser humano. También se centra en el potencial humano, la importancia del amor, la autoexpresión, la autoestima, la libertad personal, el libre albedrío y a la creatividad individual. Sus características son las cualidades humanas, la experiencia humana consciente, la fidelidad al significado y valor cuando se eligen los problemas de estudio y el aprecio por la dignidad y el valor del ser humano. Sus postulados son que el ser humano es consciente, es intencional en sus propósitos y tiene la capacidad de elección. Los principales autores son Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow centra el interés en la autorrealización y estableció la pirámide de las necesidades fisiológicas, mientras que Carl Rogers realizó el concepto de autorrealización, que significa disfrutar la vida, cambiar, valorar, ser independiente, resolver conflictos y aceptar responsabilidad de la propia vida. Él desarrolló la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, en donde el cliente y el psicólogo se encuentran al mismo nivel
en donde uno no sabe más que el otro. De este modo, el paciente logra crecer personalmente, ya que posee las herramientas para salir adelante. Junto con Maslow, son los mayores exponentes de la psicología humanista. Eso es todo, amigos.